tal, alumnas y alumnos? Iniciamos una nueva sesión más de Aprende en Casa, una propuesta para que sigan estudiando en este periodo de aislamiento social, durante el cual tendrán la oportunidad de aprender con la participación de sus familiares y así fortalecer el trabajo colaborativo. Este programa está dedicado a la asignatura Lengua Materna Español de primer grado de secundaria. Nos toca revisar un tema apasionante que requiere de toda su imaginación e inventiva: crear mundos escritos. La intención de esta sesión es que aprendan a escribir cuentos del subgénero que más les agrade. ¿Alguna vez les ha pasado que les gusta mucho un texto? Seguramente se debe a que su trama y personajes están construidos de una manera interesante, o porque nos sentimos identificados ya sea con la historia o los protagonistas, lo que nos impulsa a no despegarnos del texto hasta que terminamos de leerlo. Cada subgénero narrativo, fantasía, policíaco, terror, ciencia ficción, etc., presenta una estructura particular y requiere del uso de recursos específicos. Ahora bien, ¿alguna vez se han imaginado ser escritoras o escritores famosos? ¿O poder plasmar por escrito las historias que se desarrollan en su mente? Sabemos que esto último es más frecuente, pues alguna vez les ha tocado escribir alguna narración, algo que imaginaron, por ejemplo, un cómic o cuento, entre otros relatos. Bien, pues ahora nos adentraremos en el maravilloso mundo de la escritura de los cuentos. Antes de seguir, iniciaremos con un tema básico: aprender a redactar, por lo cual los invitamos a ver el siguiente video titulado Elementos de una historia. Bienvenidos. Soy yo, su narrador favorito, al que le gusta contar historias con un toque de suspenso, acción y un poco, pero solo un poco, de drama. Nuestra protagonista de hoy es ni más ni menos que Caperucita Roja. ¿Y por qué ella tiene una historia y yo no? Porque ella es el personaje principal y todo gira a su alrededor. Caperucita Roja está lista para atravesar el bosque y llevarle unas galletas a su abuelita. Esta es la introducción, el momento en que se describen el escenario y los personajes. Caperucita camina por el bosque. Árboles, árboles y más árboles. ¿No sería mejor un escenario con elementos más bonitos? Algo así como... hay una playa, con arena, sol, olas. Pero no, tenía que ser un bosque peligroso y oscuro. Bueno, pues sigamos. Caperucita se encuentra a un lobo que le recomienda un atajo. ¿Quién puede creer en un lobo? Él es el villano y aparece justo en el desarrollo de la historia, donde el personaje principal tiene que enfrentarse a todos los conflictos ocasionados por él. A ver, lo sabía. El lobo llegó primero, esconde a la abuelita en el closet y se disfraza como ella. Caperucita descubre al lobo, él la corretea, grita auxilio y llega un cazador. Les dije, era mejor una playa. ¡Ahí que se hubiera encontrado! ¿Un atún? Y así, con la ayuda del cazador, Caperucita derrota al lobo, rescata a su abuelita y le entrega las galletas. Fin. Aquí está el final o conclusión. El momento en que Caperucita supera todos los problemas ocasionados por el lobo y cumple con su misión. Sí. ¿Pero qué pasaría si el protagonista fuera el lobo? ¿O qué tal un dinosaurio? ¿Ya pensaste lo diferente que sería la historia con solo cambiar uno de sus elementos? Esto pasa porque al contar historias, analizamos las causas o consecuencias de lo que sucede. Seguro ya tienen una nueva versión de esta historia en mente. Así que yo voy a hacer la mía. Nos vemos en la próxima. Como observaron, las historias narran siempre un conflicto que los personajes deben enfrentar. Las dificultades pueden ser desde la búsqueda de un tesoro, el viaje de un lugar a otro o, ¿por qué no?, a otros mundos, entre otros conflictos. En las historias siempre hay causas y consecuencias. Por ejemplo, en Caperucita Roja, la causa de que Caperucita llegue después del lobo a la casa de la abuelita se debe a que el lobo la engaña.
Ahora que ya conocen los puntos importantes acerca de ciertos elementos que deben tomar en cuenta para pensar en una historia, es importante que profundicen más en la estructura de su historia. Para ello te invitamos a ver la cápsula Estructura de una historia. ¡Pongan mucha atención! Creían que solo era un juego, pero el avión estaba por despegar. Este podría ser el comienzo de una maravillosa historia. ¿De cuál? De la que estás a punto de crear. Este inicio o introducción define el rumbo que tomará tu historia, los personajes que participarán y los lugares o escenarios que van a visitar. Los personajes pueden ser personas, seres u objetos que transmiten emociones, realizan acciones e interactúan con los elementos de la historia. El escenario es el lugar donde ocurre la historia y te sirve para describir cómo es el paisaje, cuál es el clima y cuáles son los elementos que están presentes. Ya que definiste la introducción, es momento de presentar las acciones que marcarán el desarrollo de la historia. Aquí surgirán los retos que deberán enfrentar los personajes y las decisiones que tomarán para solucionarlos. Y a veces, una mala decisión podría desencadenar más retos a resolver. Para finalizar se necesita un desenlace donde se dice cómo termina la historia y se conoce el aprendizaje que obtuvieron los personajes. Pero espera, esto no es todo. Siempre puedes seguir agregando elementos que te permitan analizar las causas o consecuencias de lo que sucede en tu historia. Por ejemplo, ¿qué o quién crees que estuvo jalando la cuerda todo este tiempo? Retomando el contenido del video, una historia contiene los siguientes elementos. Introducción, la cual plantea el rumbo que tomará la historia. Personajes, que pueden ser personas, seres fantásticos, objetos, etc. Ellos interactúan con los elementos de la historia para transmitir emociones. Escenario. Aquí se describe el lugar y los elementos donde se desarrolla la historia. Desarrollo. Es donde se presentan los retos y acciones de la historia. Desenlace. Nos dice cómo termina la historia y en ocasiones cuál fue el aprendizaje que obtuvieron los personajes. Ya tenemos varios elementos para que puedan armar su historia, pero es importante que veamos otros para redactarla. Por ejemplo, ¿por qué elegimos determinado tema? ¿Cuál es el propósito? ¿A quién irá dirigido? ¿Qué tipo de lenguaje debemos usar? Y otras preguntas que nos ayudarán a aterrizar nuestra historia. Por ello, veremos el siguiente video, Aprendiendo a redactar, que contribuirá a entender más puntos anteriores. ¡Disfrútenlo! Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en la sección Esta palabra ya se coció, prepararemos una receta muy buena. Hola Pepe, ¿qué haces? Hola, estoy revisando las preguntas de WhatsApp para el programa y hay una receta que nos están solicitando, pero que nunca hemos preparado. ¿Cuál? ¿Cómo escribir un texto? ¡Qué interesante! Parece muy buena. Hagámosla. ¿Dónde está? Aquí la había dejado. Lo encontré. ¡Uy, se ve riquísima! Sí, pero antes de prepararla es importante definir algunas cosas. Primero, ¿por qué queremos cocinar este texto? Puede haber varias razones. Compartir un tema o una historia que nos guste mediante una reseña o comentario. Crear un cuento o redactar una carta para solucionar un problema. Contestar esta pregunta nos ayudará a resolver el segundo punto a definir. ¿Qué platillo cocinaremos? Es decir, ¿qué tipo de texto escribiremos? Porque cada tipo de texto tiene una función, características y propósitos distintos. No es lo mismo escribir un ensayo que una reseña, un artículo literario o un texto científico. O preparar un pastel o unas enchiladas. Exacto. El tercer aspecto a definir es saber para quiénes cocinaremos, es decir, a quiénes va dirigido el texto, para tener en cuenta el tipo de lenguaje. Muy bien. ¿Cuáles son los ingredientes? Algunos ya los mencioné, pero son los siguientes. Tema. Propósito comunicativo. Tipo de texto. Público al que va dirigido. Lenguaje a utilizar. Formal, informal, técnico, etc. Ortografía y redacción. Ahora procederemos a la preparación. 1. La planificación del texto
consiste en cocinar preguntas de investigación que obtenemos al cuestionarnos sobre lo que sabemos del tema y lo que deseamos saber. Salpimentamos y buscamos información en fuentes impresas y electrónicas. Marinamos y tomamos nota de los datos relevantes que encontremos, así como de la bibliografía consultada. Organizamos la información con base en las preguntas que planteamos para desarrollar la investigación. 2. Elaboramos la escritura del borrador. Tomamos como base los apuntes que hicimos en la planificación. Lo leemos para ver si cumple con el propósito comunicativo que planteamos. Lo enriquecemos con más información de diversas fuentes. Probemos la mezcla y si es necesario, lo seguimos ajustando. Por ejemplo, el tipo de lenguaje. Es importante preparar los recursos visuales que apoyarán el contenido del texto, como imágenes, tablas, esquemas y gráficas, entre otros. 3. Por último, hacemos la revisión y corrección. Debemos revisar y corregir las veces que sean necesarias y poner atención en la coherencia y cohesión de las ideas. La coherencia se relaciona con la forma bien estructurada de los textos, donde las ideas secundarias van llevando gradualmente a la idea principal. La cohesión es la manera en que se enlazan palabras, oraciones y párrafos para comunicar un mensaje de manera comprensible y efectiva. Al hablar como al guisar, su granito de sal. Revisamos de nuevo la ortografía y puntuación. Y cuando nos guste su consistencia, ponemos la mezcla en el horno. Y la dejamos 1 hora. Pasado el tiempo de cocción, tenemos nuestra versión final. Y esta palabra ya se coció. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Cocina de Autor. Nos vemos en el próximo programa. Como observaron en el video, la redacción de un buen texto se debe de contar con los siguientes elementos: tema, propósito comunicativo, tipo de texto, público al que va dirigido, lenguaje a utilizar, ortografía y redacción. Tengan esto en mente antes de iniciar la redacción de su texto. Es por eso que les pedimos que vayan eligiendo un tema que sea de su interés. Ahora bien, ya sabemos qué elementos requerimos para crear nuestro texto. Pero lo cierto es que su historia no solo requiere todo eso, además necesita una correcta puntuación, pues esta sirve para que su narración sea entendida. Al escribir adecuadamente, le otorgan al lector una guía para que no se pierda y entienda su texto. ¿Tienen dudas? No se preocupen, ahora los invitamos a ver el último video de esta sesión, la importancia de puntuar un texto, en el cual se explica más a fondo este tema. Bienvenidos a otra emisión de su programa Cocina de Autor. En su sección, ¿qué dijo? El tema del día de hoy es la importancia de puntuar un texto. ¿Es posible comprender un texto que no tiene puntuación? ¿Qué ocurriría si no usáramos la puntuación en los textos que escribimos? Hoy sabremos las respuestas. Los concursantes del día de hoy son: escritor irlandés, considerado uno de los más grandes del siglo XX. Entre sus obras destaca Ulises. Con ustedes, James Joyce. Ha empleado con maestría la puntuación en sus textos y la primera latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Ella es Gabriela Mistral. ¡Comenzamos! Primera pregunta.
¿En qué periodo histórico se crearon los primeros antecedentes de los signos de puntuación? A. Grecia antigua. B. Imperio romano. C. Antiguo Egipto. Grecia antigua. ¡Correcto! Siguiente pregunta. Los signos de puntuación permiten que un texto sea comprendido porque A. Ayudan a jerarquizar las ideas. B. Dan estructura al escrito. C. Destacan las ideas principales. D. Evitan ambigüedades. E. Hacen comprensibles las oraciones. Todas las opciones. ¡Así es! Ahora veamos un ejemplo. Les presento el testamento sin puntuación. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan o a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. El juego consiste en que le asignaré un personaje de la carta a cada uno y tendrán que valerse de los signos de puntuación para que el testamento los favorezca. Contarán con 10 segundos para ello. El sobrino para James Joyce y los jesuitas para Gabriela Mistral. ¡Comienza el tiempo! Revisemos primero el texto de Gabriela Mistral. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca. De ningún modo. Para los jesuitas todo. Lo dicho es mi deseo. Ahora la versión de Mr. Joyce. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¡Muy bien! Ambos cumplieron con el objetivo. En las versiones cambió el heredero, gracias a la precisión brindada por los signos de puntuación. Los escritores a veces jugamos con el uso de los signos de puntuación por distintas razones. Realizar experimentos con el lenguaje, exigir la atención plena del lector o transmitir emociones. Es una herramienta expresiva más. Pero para hacerlo y lograr que las narraciones y poemas sean comprensibles, se necesita un conocimiento vasto del lenguaje y dedicarle mucho tiempo al goce de la lectura y la escritura, nuestras mejores maestras. Vayamos con la última pregunta. ¿De qué monarca se dice que anuló la sentencia de un preso cambiando el lugar de la coma? A. Isabel I. B. Carlos V. C. Luis XIV. Carlos V. ¡Bien contestado! El mensaje decía, perdón imposible que cumpla su condena. Y con él cambió quedó, perdón imposible que cumpla su condena. Ha llegado la hora esperada. El ganador es Gabriela Mistral. El premio es un viaje a la ciudad griega de Pompeya, antes de ser consumida por la erupción de un volcán, descrita en la novela Los últimos días de Pompeya, de Edward Bulwer. Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor en su sección ¿Qué dijo? ¿Qué les pareció el video? En él se resalta la importancia de emplear una puntuación correcta dentro del texto que planean escribir, ya que los signos de puntuación pueden cambiar el sentido de una idea o ayudarnos a evocar sentimientos o emociones en nuestros lectores. Pueden poner en práctica su puntuación al redactar diversas oraciones siguiendo esas reglas o incluso jugando con las ideas que les surjan. Para reforzar lo que aprendieron, respondan las siguientes preguntas en su carpeta de experiencias. ¿Por qué es importante establecer un conflicto en la narración? ¿Cómo pueden definir el escenario de un cuento?
¿Quiénes pueden ser los personajes? ¿En qué orden van a describir la historia? ¿Qué eventos son los más importantes en su historia? ¿Cómo será el desenlace de su relato? Con ayuda de estas preguntas, los invitamos a desarrollar su primer borrador de un cuento breve. Recuerden emplear una puntuación correcta, ya que les ayudará a que su narración sea más interesante. Pueden compartir el cuento con sus familiares o pedirles sugerencias antes de guardarlo en su carpeta de experiencias. Cuando regresen a la escuela, no olviden compartir su historia con sus compañeros, compañeras y docente y pedirles que les digan qué opinan de su escrito. Les recordamos que para hacer su cuento pueden revisar por segunda vez este programa. Esperamos que sea de utilidad. Antes de despedirnos, les sugerimos que no se pierdan la siguiente sesión de Aprende en Casa.